noches, bienvenidos al live del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en este canal de Ingeniería de la Mente. Vamos a hablar de los químicos de la felicidad o la tristeza. Esto es interesante porque lo que vamos a hablar hoy es de cómo se comporta nuestro cerebro con los diferentes estímulos que nosotros tenemos diariamente. Recuerda que en este canal lo que hablamos es cómo podemos hackear nuestro cerebro para que podamos tener inteligencia emocional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los químicos de la felicidad. Bueno, ¿qué son? ¿Qué son los químicos de la felicidad? Se cayó el celular. ¿Qué son los químicos de la felicidad? Bueno, los químicos de la felicidad son un grupo de neurotransmisores y hormonas que el cerebro libera de forma natural. ¿Cómo funciona esto? Pues son sustancias que cambian nuestro estado de ánimo todos los días, ¿ok? Y estos nos generan sensaciones de placer y bienestar. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros, debido a nuestros comportamientos que tenemos diariamente, podemos cambiar o no nuestros estados de ánimo dependiendo los químicos que nosotros generemos. Acá hay algo importante e interesante, y es que nosotros podemos generar estos químicos o estos neurotransmisores dependiendo también nuestros comportamientos, pero estos químicos se van a generar sí o sí. O sea, siempre nuestro cerebro va a tender a generar este tipo de químicos en todos nuestros comportamientos. Aquí lo que vamos a ver el día de hoy es cómo estos químicos o de manera intencional podemos cambiar estos comportamientos o podemos generar que estos químicos sean para bien. Porque mira, existen dos tipos de químicos, como lo decía en el live: los químicos de la felicidad o los químicos de la infelicidad o la tristeza. Todo esto depende de cómo nosotros lo podamos interpretar y hacer, y sobre todo hacerlo intencional. Vamos a aterrizar un poco más la idea. Por ejemplo, recordemos que todos, o que hemos hablado también en este canal, de la dopamina, ¿verdad? La dopamina es un químico, un neurotransmisor de hormonas que nos hace seguir metas. Pero nosotros podemos hacer con nuestros comportamientos dos tipos digamos, de neurotransmisor o hormonas en nuestro cerebro. Si nosotros podemos generar dopamina buena o dopamina mala. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que vamos a generar esa dopamina buena? Porque siempre va a haber algo positivo y algo negativo. Como el universo, todo es arriba o es abajo, es afuera, es adentro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Bueno, la dopamina, como te dije, te impulsa a perseguir metas, aumenta tu motivación, favorece el aprendizaje y la concentración. Y el cerebro libera dopamina cuando espera una recompensa. Entonces, el cerebro no premia el logro, sino premia la persecución. Recuerda que en el live pasado vimos esta parte, que era una teoría que decía que nosotros, de un neurocientífico, que nosotros liberamos dopamina, porque que nosotros liberamos dopamina dependiendo el logro de la persecución, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Mira, tenemos los hábitos buenos de la dopamina. Los hábitos buenos de la dopamina es cumplir nuestras metas pequeñas, y lo liberamos o lo hacemos con estas siguientes cosas. Primero que todo, la dopamina buena se libera haciendo ejercicio. Eso es muy importante. También aprendiendo algo nuevo. Meditación, también la generamos. Terminar tareas pendientes, eso también genera dopamina buena. Dormir bien, es muy importante dormir nuestras 8 horas. Esta dopamina pues genera lo que es el químico de la recompensa y la motivación. Como te dije, es un neurotransmisor que genera la anticipación de placer y el deseo para obtener algo. Ahora, como te dije también, la dopamina se genera también con hábitos malos. Mira, aquí vamos a aterrizar un poco las ideas. El cerebro no tiene ojos,
no distingue entre lo que es bueno o es malo. Al cerebro lo único que le interesa es generar estos químicos o neurotransmisores que vimos para sentirse bien o para generar satisfacción, pero no importa cómo lo consiga. Entonces, la dopamina mala, por ejemplo, se genera también con el exceso de redes sociales, también con el exceso de pornografía, azúcar en exceso, eso también genera dopamina, las apuestas, las compras impulsivas, buscar aprobación de los otros constantemente y no valorarnos nosotros mismos con nuestra autoestima. También genera con adicción a la impulsividad, es decir, cuando no tomamos decisiones y no estamos pendientes de lo que nosotros queremos. Y también por búsqueda del placer constante. Es como llamamos ahora el tema del botón automático, la recompensa. Todo esto que te acabo de decir también genera dopamina. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando nosotros empezamos a generar esta dopamina mala, esta la dopamina que nos hace generar infelicidad a largo plazo o a mediano, lo que nos hace desarrollar en nuestro cerebro es desmotivación, procrastinación y falta de energía. Así que cuando nosotros nos vemos sin graves por falta de energía, que no tenemos fuerzas, que estamos débiles, que estamos pasando situaciones complicadas, tienes que ver qué hábitos estás desarrollando. Porque para el cerebro, es cierto, estás desarrollando dopamina. Para el cerebro, es cierto, estás haciendo cosas que te ayudan a generar esas diferentes motivaciones. Pero el problema es que cuál o cómo la estás haciendo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, para resumir el tema de la dopamina, hay dopamina buena y dopamina mala. Primero, el ejercicio siempre va a ser, y ahorita vamos a hablar más adelante del ejercicio, pero aquí nos estamos dando cuenta de estos hábitos buenos que nosotros tenemos que mantener. Todas las tareas que podemos desarrollar en cuanto a este resultado de la dopamina, pues nos va a ayudar mucho, ¿ok? Otra cosa, vamos a hablar del segundo químico. El segundo químico es la serotonina. ¿Qué hace la serotonina? La serotonina regula el estado de ánimo, cómo nos sentimos nosotros, mejora la confianza, reduce la ansiedad y nos ayuda al sueño. Este químico le dice al cerebro, yo estoy bien, me siento seguro, me siento confortable. Y también hace sentir al cerebro que la vida tiene un sentido. Cuando nosotros tenemos altos niveles de serotonina, entonces queremos hacer cosas. Puede llamarse también la hormona de la motivación. Ahora, ¿cuáles son los buenos hábitos para generar serotonina? Primero que todo, salir al aire libre. Es muy importante generar o estar en el sol, exponernos, ir a la naturaleza, respirar profundo. Eso nos ayuda a la serotonina. También hacer ejercicio. Otra vez encontramos aquí el ejercicio. Dormir bien, relaciones sanas, que no sean tóxicas, relaciones en las cuales podamos confiar en una persona, decirle cosas buenas, que nos sentamos queridos, querer a la persona. Eso también da o segrega la serotonina buena en nuestro cerebro. Esta hormona lo que hace es que genera el químico del bienestar. Nos da, si nosotros la desarrollamos de manera correcta, nos da estabilidad emocional y genera un neurotransmisor que está asociado a la satisfacción. Así que nuestro cerebro empieza a desarrollar con altos niveles de serotonina lo que es la parte de autoestima y ánimo. Ahora, ¿cuáles son los hábitos que generan serotonina también, pero es la serotonina mala? ¿Ok? Y cada vez que vayamos a ver una por una, te voy explicando y te voy diciendo que esta serotonina o cualquier tipo de estos neuroquímicos que tenemos genera pues estos hábitos negativos. Entonces, ¿cuáles son los hábitos malos de la serotonina o la serotonina negativa? Bueno, aislamiento social, estrés crónico, dormir poco, nos afecta, comparación constante con los demás, sedentarismo, quedarnos en la casa ahí quietos. Y entonces estos hábitos nos pueden producir lo que es euforia excesiva, descontrol emocional, ansiedad, tristeza, irritabilidad
y también pensamientos negativos. Entonces, mira cómo todos estos patrones o hábitos que nosotros empezamos a desarrollar, pues también nos afectan. Igual, te lo vuelvo a repetir porque hay muchas personas uniéndose en estos momentos. Todos estos neuroquímicos, neurotransmisores, están buenos o malos. Para el cerebro no hay distinción si es bueno o malo, como vemos por ejemplo con la dopamina. Hacer ejercicio o tener bien o generar bienestar emocional o por ejemplo cumplir metas pequeñas, también aprender algo nuevo genera dopamina, pero también redes sociales excesivas, la parte de comer azúcar en exceso, eso también genera lo que es dopamina. Y entonces aquí estamos en una encrucijada con nuestro cerebro. Él no distingue. Él dice, bueno, hacer ejercicio me genera dopamina, pero también comer azúcar. A lo único que le interesa a nuestro cerebro es generar esa dopamina. El tema es que a nosotros o a nuestro cuerpo nos va a afectar a futuro este tipo de hábitos y lo que nos genera es depresión, tristeza y ansiedad, ¿ok? Y eso es muy importante. Entonces, bueno, vamos a hablar de el tercero, que es la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Bueno, la oxitocina es la que nos crea una conexión emocional con los demás. Nos genera empatía, favorece la cooperación, la ayuda hacia los demás y nos dice que, o le dice al cerebro que nosotros no estamos solos. Recuerda que el ser humano siempre tiene que tener alguien que lo acompañe. No estamos diseñados para vivir solos. Y cuando nosotros empezamos a generar hábitos y a vivir solos, nos empezamos a deprimir porque no estamos diseñados para eso. Entonces la oxitocina buena es la que nos ayuda a generar ese confort y a no sentirnos solos. ¿Cuáles son estos buenos hábitos? Pues obviamente tener relaciones con los demás, de amistad, de fraternidad o también de pareja, conversaciones profundas con las personas. También es bueno sacar todas esas cosas malas que tú crees que tienes y decírselas a los demás para que te puedan ayudar o dar un consejo a personas de confianza. Compartir en familia momentos, ayudar a otras personas acelera mucho la generación de oxitocina buena en nuestro cerebro y tener relaciones de confianza con los demás. Este químico pues nos ayuda a generar la conexión humana que es la que necesita el cerebro para generar esta felicidad. Es una hormona relacionada con el apego y la confianza y los vínculos con los demás. Entonces es importante. Recuerda que nosotros no estamos diseñados para estar solos. Ahorita se ve mucho el tema del estoicismo en el hombre y que yo estoy solo y hago todo. Eso está bien, yo no digo que no, está bien esa parte de tener un método o tener estrategias para cumplir metas, desarrollar. Pero a largo plazo, si te quedas muy enfocado en ese tipo de cosas y no compartes con los demás, no tienes relaciones de amistad, de hablar, de confianza, eso te va a afectar como persona porque vas a tener pues bajos niveles de oxitocina. Y al tener bajos niveles de oxitocina son cosas negativas. Como por ejemplo, ¿qué es lo que genera o qué hábitos generan los bajos niveles de oxitocina? Relaciones tóxicas. Obviamente estamos hablando de la hormona de la parte de relaciones. Dependencia emocional. Por ejemplo, si yo dependo emocionalmente de una pareja y esta pareja me hace daño a mí y por ejemplo celos también generan malos hábitos. Manipulación afectiva. Apego obsesivo hacia las personas. ¿Qué es lo que genera todo esto? Pues bajos niveles de oxitocina y me genera apego emocional, permanecer en relaciones dañinas en las cuales yo me estoy haciendo daño a propósito por no tener o por no quedarme solo y tener a alguien que no es suficiente, pero sin embargo prefiero estar con esa persona a no quedarme solo. Sin embargo, esa persona puede estar dañando mi autoestima por medio de las relaciones. También que genera desconfianza y aislamiento social. Entonces, esto genera pues bajos niveles de oxitocina y te afecta mucho en cuanto al comportamiento. Entonces, hoy día también vemos muchas personas tristes, estresadas, solas, en las cuales no tienen buenas relaciones y eso afecta su comportamiento y su nivel. Ahora también, ¿cuál es el cuarto? Las endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Este químico nos ayuda a
es como un analgésico natural para el cerebro. Es decir, le ayuda al cerebro a decir, puedo soportar lo que venga. Recuerda que el analgésico es lo que nos ayuda a aliviar es el dolor. Es este químico que nos ayuda a aliviar el dolor o a llevar las cosas difíciles, las cosas que nosotros tenemos que manejar, las situaciones difíciles. Esto nos ayuda a reducir, o los altos niveles de endorfina, nos ayuda a reducir el dolor físico que podemos sentir o también el dolor mental o espiritual por una pérdida o por ejemplo, tener bajos niveles de oxitocina en cuanto tenemos las relaciones complicadas o tóxicas, ¿verdad? ¿Cuáles son los buenos hábitos de las endorfinas? Bueno, ejercicio, hacer ejercicio, reír, bailar, escuchar música, meditar, tener desafíos personales y cumplirlos, tareas, y lo que hace esto es disminuir el estrés y nos genera bienestar general. Esto mejora nuestra resistencia física hacia todo. Aquí quiero hacer una pausa y si te das cuenta, los 4 químicos del cerebro que estamos viendo, en los 4 está el ejercicio. Si te has dado cuenta que los mencioné, y esto es súper importante. Es uno de los pilares que nosotros podemos y debemos desarrollar, que es el ejercicio. Es algo que nos va a ayudar en todos los niveles de desarrollo en cuanto a estos químicos cerebrales. Así que date cuenta que el ejercicio es una de las prácticas más importantes que nosotros podemos hacer día a día. No importa cuál sea, no necesariamente tiene que ser el gimnasio. Puede ser nadar, bicicleta, caminar, cualquiera. Pero los 4 químicos cerebrales de la felicidad se disparan notablemente con el ejercicio. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta porque esto nos va a ayudar bastante. Ahora bien, ¿cuáles son los malos hábitos que nos genera un volumen de endorfinas bajas y que nos va a afectar? Por ejemplo, el trabajo excesivo. Las personas que son trabajólicas y que trabajan todo el día y están estresadas generan bajos niveles de endorfina. También estar dándole vuelta a los problemas y pensando en ellos todos los días. Eso también nos hace bajos niveles de endorfina, fatiga, estrés crónico, y eso nos hace también sentir o hacernos más sensibles hacia las cosas que nos suceden o hacia sensibilización del dolor, ya sea físico o lo que es emocional. Entonces, todo esto deriva a conductas de riesgo. Tenemos adicción a lo que son bloqueos emocionales, no cerramos y no hacemos nada que nos lleve a bienestar general, ¿ok? Entonces, bueno, mira que el día de hoy vimos estos tres neuroquímicos que nos ayudan a desarrollar todo lo que nosotros podemos hacer. Recuerda que hay buenos o malos, depende de ti cuáles son los que tú haces. Mira que hay algo muy importante y es que es tu decisión ver cuáles de los dos empiezas a manejar, si los buenos hábitos y los malos. Para tu cerebro no hay diferencia, que es lo más importante que quiero que te lleves hoy. Para tu cerebro es lo mismo si comes exceso de azúcar o haces ejercicio, por ejemplo, para el tema de la dopamina. No hay diferencia, el cerebro lo va a interpretar como un estímulo. Como te dije al principio, lo va a interpretar como hormonas que llegan o neurotransmisores que aceleran nuestro estado. Un estado en el cual genera sensaciones para el cerebro de placer. Punto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto se vuelve adictivo a largo plazo, a mediano plazo. Igual, los buenos hábitos también se vuelven adictivos. No digo que no, los malos también. Por ejemplo, haz la prueba y me pasó a mí. Si tú empiezas a hacer ejercicio constantemente, todos los días, por ejemplo, o la mayoría del tiempo entre semana, el cuerpo va a generar una adicción hacia eso. Pero en este caso, pues no es malo, es una adicción buena. Por eso aquí estamos hablando de la diferencia entre ambos. Esta adicción hace que el hacer ejercicio, ¿y cómo te das tú cuenta que es una adicción? Porque el cuerpo te lo pide. Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo ejercicio, mucho,
empiezas a darle prioridad a eso. Y el cuerpo, digamos, si tú vas al gimnasio todas las mañanas, el cuerpo solo te va a decir, vamos al gimnasio. Y no importa lo que tengas que hacer, no importa lo que hagas, si tú ya desarrollaste una rutina que en la cual normalmente en el cerebro humano empieza a generarse después de 21 días o 28 días de hacer tareas repetitivas constantemente, el cuerpo y la mente ya empiezan a generar dependencia, o el cerebro ya empiezan a generar dependencia de ese hábito. Y entonces, como en ese momento sabe el cerebro y el cuerpo que con ese hábito, por ejemplo, generan dopamina, entonces va a ser una necesidad. ¿Y cómo tú te das cuenta? Te lo va a decir internamente. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ahora vámonos al otro lado, opuesto. ¿Qué pasa si ese hábito se convierte en comer azúcar? Lo mismo. El cerebro y el cuerpo empiezan a depender del azúcar y empiezan a generar una adicción a él. Igual a cualquier tipo de cosa que te mencioné en estos 4 estados de estos neurotransmisores hormonales. Entonces también, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas a comer azúcar, 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 pues ahí es donde el cerebro y el cuerpo te van a decir, necesito más dosis y necesito acrecentar eso y necesito que sea más fuerte. Y cada vez vas a necesitar más. Pero ¿cuál es el problema aquí? Todos lo sabemos. El exceso de azúcar pues genera pues enfermedades y genera complicaciones y genera un montón de cosas que nos va a afectar a largo plazo. Entonces esto es muy importante. ¿Qué es lo que te quiero dar en este mensaje? Existen, pero depende de ti cuáles de estos hábitos desarrollas, por ejemplo, para generar dopamina. Es como el alimento del cerebro, esto que te estoy diciendo, estos neurotransmisores. Si tú tomas la decisión correcta, pues entonces el cerebro te lo va a pedir un hábito correcto y lo vas a desarrollar a largo plazo. Si tomas la decisión incorrecta de generar estos hábitos, pues entonces te estás autodestruyendo y van a haber consecuencias a mitad y a largo plazo. Entonces después, cuando suceda todo esto, si generamos todos estos malos hábitos que te digo, ya sean la dopamina, la oxitocina, la serotonina, lo que sea, después entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es que llegué acá? ¿Por qué es que, por ejemplo, no sé, en mi caso, hace muchos años, por qué es que, por ejemplo, tengo colesterol, triglicéridos altos? ¿Por qué es que, por ejemplo, tengo sobrepeso? ¿Por qué es que tengo esto? Y no nos damos cuenta, porque el cerebro automáticamente y el cuerpo automáticamente empiezan a pedir eso y a la larga no sabemos qué tanto hemos consumido o hecho esos malos hábitos que cuando vamos a abrir los ojos y vamos a mirar hacia atrás o en algunos momentos empezamos a ser conscientes de esa información, ya es muy tarde. Y ahí es donde tenemos que cambiar el rumbo. En el caso mío me pasó. Bueno, yo ya hice un live de eso hace bastante. Unas semanas atrás, en el cual yo te dije que yo pesaba 125 kilos y adelgacé 55. Obviamente, antes de eso tenía hábitos erróneos. Hábitos en los cuales era generar dopamina, pero la dopamina mala, ¿verdad? La que me hacía. Cuando llegué a una situación en la cual estaba de salud muy grave y empecé a cambiar esos hábitos. Por eso te lo digo con conocimiento de causa, cómo es la vida diferente cuando tú generas hábitos buenos, como el ejercicio. En este caso, mira que en los 4 se recomienda el ejercicio, o cuando empiezas a generar hábitos malos. Así que, bueno, esto es muy importante, era el mensaje interesante de este live. Voy a subirlo a mi canal de YouTube, así que si lo quieres volver a ver, ahí lo puedes, ahí lo puedes ver completo este live. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirme en este canal Ingeniería de la Mente. Aquí lo que hacemos es darte consejos para desarrollar tu inteligencia emocional y cómo tú puedes hackear tu cerebro, así como yo lo hice, con herramientas ingenieriles, herramientas reales. Porque nuestro cerebro, o lo que yo descubrí, es que nuestro cerebro es mecanicista. Siempre va a seguir pasos progresivos. Y las herramientas ingenieriles, por el otro lado, también son iguales. Son mecanicistas. Entonces es la mezcla perfecta para que tu cerebro asimile de manera correcta unas metodologías ya probadas en la industria, eso sí, pero para optimizar procesos internos de tu cerebro y de tus emociones. Así que bueno, espero que te haya gustado este live. Nos vemos el próximo martes con otro tema. Ahí te lo estaré dejando. Recuerda que todos los martes tenemos este live para ayudarte a ti. Esto es solo para ti, para ayudarte cómo tú puedes optimizar tu vida. Nada más.
Sígueme en este canal. Recuerda que este lo voy a subir a YouTube para que lo veas completo. Así que gracias por escucharme, por estar acá y nos vemos después, el próximo martes.